En pantalla tenemos un circuito conocido como multivibrador monostable con amplificador operacional. Este circuito lo que permite es regular la duración de un pulso a partir de una señal de entrada. Nosotros vamos a estudiar todo esto de manera práctica con equipo de laboratorio. Para ello tengo aquí el circuito armado en una tablilla con todos sus componentes. Tengo una fuente de alimentación simétrica para energizar el circuito. Y tengo aquí estas puntas de osciloscopio para hacer las mediciones de las señales. Este osciloscopio es el que está enviando las señales a la computadora que estamos viendo en este momento. Muy bien, lo primero que vamos a revisar es el diagrama del circuito, mira. Esto es lo que tengo conectado. La señal de entrada la voy a ingresar desde aquí. Esto me permite determinar una señal de pulsos de entrada. En este momento, el ancho del pulso es del 50%, la frecuencia es de 50 Hz y el voltaje de la señal de entrada va a estar variando de 0 a 1 volt. La amplitud del voltaje de entrada realmente no importa, lo que importa es que cambie de un estado bajo a un estado alto. El pulso de entrada puede cambiar, por ejemplo, a 5 volts. Esa señal de entrada se va a inyectar aquí. Lo primero que vamos a encontrar en el circuito de entrada va a ser esta red RC. Un capacitor de entrada y una resistencia de entrada que lo que van a hacer es filtrar el componente de corriente directa de la señal de entrada para nada más dejar pasar el componente de corriente alterna, o sea la variación. De aquí se puede calcular cuál es la frecuencia de corte de esta señal de entrada. Lo podemos hacer más adelante con las fórmulas que ya vimos en videos anteriores. Luego lo que tenemos es un diodo para dejar pasar solamente la parte positiva de la señal. Y a continuación tenemos una red de dos resistencias, R1 y R2. Estas resistencias forman un divisor resistivo que viene desde la salida del amplificador y que va a la entrada no inversora. Esa señal va a ser el voltaje de referencia con el que vamos a poder modular el ancho del pulso del multivibrador monostable. Asimismo, la salida del amplificador operacional va a retroalimentarse a la entrada inversora a través de una resistencia, que en este caso yo tengo un potenciómetro en serie para poder variarla, porque el valor de esa resistencia y de este capacitor son los que determinan la fórmula para saber cuánto tiempo va a estar el pulso de salida activo antes de volver al estado bajo. ¿Ok? La salida, como tú puedes observar, se realimenta a través de esta resistencia que va a estar cargando este capacitor. Esto solamente en sentido directo, ya que en sentido inverso va a entrar este diodo impidiendo este efecto. Nosotros lo vamos a ver en el osciloscopio. Ahora, precisamente dependiendo de esta resistencia y del tamaño del condensador va a haber una carga diferente. Entre más grande sea la resistencia y más grande sea el condensador, más tiempo va a tardar en cargarse este capacitor y más tiempo va a tardar en llegar este voltaje de retroalimentación a superar el voltaje de la entrada no inversora. Por lo tanto, eso es lo que va a permitir variar el estado alto del pulso. Ese es el análisis del circuito. Ahora, como nosotros podemos ver, tenemos fuentes simétricas para alimentar todo el circuito. Y tengo aquí varias señales conectadas en el osciloscopio. El voltaje de entrada, de salida y del capacitor. Vamos a ver cómo se comporta. Yo lo simulo y aquí puedes ver varias señales. Lo primero que voy a hacer es dejar solamente la señal de entrada. Esta de aquí sería la señal de entrada que tiene una amplitud de 5 volts. Solamente está variando de 0 a 5 volts y tiene una frecuencia de 50 Hz. Ahora yo voy a activar, esa señal sería esta de aquí, la señal de entrada. Ahora yo tengo después de la explicación que te di, yo te dije que este capacitor C2 se iba a estar cargando y descargando a través de esta resistencia. Entonces yo voy a activar
esta terminal del voltaje del capacitor para verlo. Esa curva amarilla representa el voltaje de carga y descarga del capacitor. Como tú lo puedes observar, solamente es en la parte directa. O sea, cuando entra la carga y luego la descarga. Porque en la parte inversa entra en conducción el diodo. Muy bien. Ahora, fíjate lo que pasa cuando yo cambio el valor del potenciómetro. Yo empiezo a cambiar el valor del potenciómetro y como disminuye la resistencia, ahora la corriente puede pasar más fácil y el capacitor se carga más rápido. Al cargarse más rápido, la curva de carga y descarga de ese capacitor cambia. Se hace más grande, más lenta o más rápida. Mira, ahí se está haciendo más lenta porque estoy aumentando la resistencia. Disminuyo la resistencia y la carga y descarga son más rápidas. Ahora, ese voltaje es el que está alimentando la entrada inversora. Por lo tanto, cuando ese voltaje supere los 6 volts, que es el valor del divisor de resistencias de la entrada no inversora, va a ser el cambio, la señal de positiva a negativa. La voy a activar, mira. Ahí está activa y tú puedes ver cómo la señal cambia exactamente cuando el capacitor llega a la referencia. Entonces, con esa señal de ese capacitor, fíjate cómo estoy variando el ancho de pulso de salida. Ahí se observa perfectamente. Ahora que ya comprendimos esa parte, ya no es necesario estar viendo el voltaje del capacitor. Lo voy a desactivar y fíjate lo que tenemos. Yo lo desactivo y fíjate lo que tenemos. Solamente tengo un pulso de entrada que está variando su amplitud. Esa amplitud varía conforme yo activo o desactivo el potenciómetro. Ahora, ¿cuál es lo interesante de este circuito? Que esa amplitud va a permanecer constante a pesar que yo cambie la frecuencia de la señal de entrada y que su valor se puede calcular exactamente mediante la fórmula. Una fórmula matemática que déjame te la muestro. Es esta de aquí. El ancho de ese pulso de salida de la señal de color azul se calcula matemáticamente con la resistencia de salida multiplicada por el capacitor 2 por el logaritmo natural de 1 más R1 entre R2. R1 y R2 son estas resistencias. Es este divisor. Por lo tanto, podemos ver que estas dos resistencias, este capacitor y estas resistencias de aquí arriba, son las que determinan el tiempo en estado alto de este multivibrador estable. Ahora, la señal de entrada en este momento es periódica, pero puede ser aleatoria, pero no necesariamente tiene que ser así, sino que puede ser aleatoria o puede ser mediante control. O sea, esta puede ser una señal que venga de un PLC o de un microcontrolador en un momento exacto y la señal de salida va a tener ese pulso que fue calculado matemáticamente. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestro circuito real. Nosotros podemos ver aquí en nuestro circuito real que tenemos exactamente los mismos componentes y podemos ver la señal de salida. En color rojo la señal de entrada y en color azul la señal de salida, igual que en la simulación. Ahora yo voy a variar el valor del potenciómetro. Mira lo que pasa. Cuando yo varío, mira cómo puedo variar exactamente el valor del potenciómetro. Ahora, ¿cómo puedo saber el tiempo en estado alto con estos componentes? Pues mediante la fórmula matemática. Nosotros podemos hacer el cálculo para saber cuánto va a ser el tiempo en estado alto y en estado bajo de nuestro circuito. Aquí tenemos los componentes y tenemos la fórmula. Mira, para calcular el tiempo de activación de este timer necesitamos la resistencia de salida. En este caso la resistencia de salida es igual a una resistencia de 1K más otra de 50K, entonces son 51K multiplicados
por el capacitor C2, que en este caso tiene un valor de 0.22 por 10 a la menos 6, multiplicado por el logaritmo natural de 1 más 10 kilo ohms entre 10 kilo ohms, que son los valores de la resistencia R2 y R1. Pero 10 kilo ohms entre 10 kilo ohms es igual a 1. Entonces aquí sería de 1 más 1. Vemos que el tiempo es igual a 7.77 milisegundos. Ese sería el tiempo exacto que va a estar el timer en tiempo alto, antes de volver a tiempo bajo. Por ejemplo, aquí, si yo subo la resistencia al máximo, ese tiempo de ahí sería de 7 milisegundos. Y yo puedo obtener valores intermedios al ajustar el potenciómetro. Ahora, esos valores de ahí van a permanecer constantes, aunque la señal de entrada tenga una frecuencia distinta. Por ejemplo, aquí yo tengo el generador de funciones y yo puedo ajustar cuál es la frecuencia de la señal de entrada. Mira, aunque yo la varíe, el pulso de salida permanece constante. Ya sea que el pulso de entrada sea más pequeño o más grande que el pulso de salida, el pulso de salida se mantiene ahí constante dentro de ciertos parámetros. ¿Sale? Mira cómo yo puedo aumentar más el tiempo del pulso de entrada y aún así el sistema permanece constante. Esto te podría servir a ti también para sistemas de modulación de ancho de pulso. Lo que se conoce como PWM, porque si tú puedes ver, la frecuencia de la señal de salida se mantiene constante y lo único que está cambiando es el ancho del pulso del estado activo, o sea, es el PWM. ¿Ok? Muy bien. Aquí nada más comentar que el mismo resultado se va a obtener si cambiamos el valor del divisor de resistencias o del capacitor. Si tú lo haces, cualquiera de esos elementos que cambies va a cambiar el tiempo de estado activo de la señal debido a la fórmula. ¿Ok? Yo voy a continuar más adelante con este tipo de circuitos, añadiendo equipo de automatización como PLC, sistemas de adquisición de datos, microcontroladores, etcétera, para demostrar la utilidad de estos circuitos en la práctica.